Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a todos los que nos ven, nos siguen, nos difunden nuestra programación, desde ya nuestro agradecimiento, de la misma manera de que todos los que colaboran con TLB1 para que este canal siga operando, posible, lleve mejor programación y por supuesto, como siempre decimos, llevarles toda la verdad primero. Quiero también anunciarles que nosotros transmitimos a través de diferentes plataformas, principalmente nuestra página web, que la pueden ver aquí, www.canalteleb1.com, pero también todas las redes sociales en las cuales nosotros emitimos o trabajamos o hacemos cortos, etcétera, de la programación, que a veces es extremadamente larga en tiempo. Bueno, tienen en la descripción de este programa, van a encontrar todas las plataformas en las cuales pueden acceder. También, como siempre, quiero poner este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, para, como decimos, nos ilumine, nos guíe en este mundo tan difícil, tan oscuro, pero que necesitamos ver la luz al final del camino. Y justamente Guadalupe, ¿no es cierto?, como Emperatriz de América, nos guía como hispanoamericanos. Así que en eso estamos y ponemos toda nuestra devoción a ella. De la misma manera vamos a hacer este programa, y quiero el tema fundamental en la presentación de un libro, pero particularmente tiene que ver con el liberalismo, ¿no es cierto? ¿Qué es el liberalismo? ¿Cómo funciona el liberalismo? ¿Es una teoría, un dogma? ¿No? ¿Es una forma de pensar? Plantea temas políticos, económicos, sociales, culturales? Es decir, ¿a qué punto el liberalismo funciona? Y la relación del liberalismo con relación a la fe católica. Nosotros somos católicos, obviamente durante toda nuestra vida, al menos dentro de lo que es el campo nacionalista, nacional, argentinista, soberano, pensamos siempre que el liberalismo era un objeto diabólico, obviamente internacionalista, como el marxismo, ¿no es cierto?, y otras filosofías, llamémoslo, económico-políticas en el mundo. Entonces, hoy se desdibuja todo eso. Entonces es importante tratar de buscar la mecha en esto. Y justamente, basado en eso, estamos presentando un libro que se llama El liberalismo es pecado, si no me equivoco tenemos en pantalla, El liberalismo es pecado. Félix Sardá y Salvani, ¿no es cierto?, Cruz y Fierro Editores, ¿no? Se llama El liberalismo es pecado por la humanidad y la civilización. El prólogo está hecho por el padre Javier Olivera Rabasi, que tenemos el gusto de compartir acá, y el autor es Julio Eduardo Pose Terán, que es el que justamente ha tratado el tema, y quiero decir que Julio Eduardo Pose Terán es agrimensor, ¿no es cierto?, es experto en el tema de apariciones de la Virgen de Garabandal, es redactor de este libro y obviamente lo edita Pepe Pose de Cruz y Fierro Editores. Y tenemos al padre Olivera Rabasi, que es sacerdote ordenado por el IBE, el Instituto de Verbo Encarnado, es graduado de abogado en la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, si no me equivoco, doctor en Filosofía de la Pontificia Università Lateranense de Roma, es doctor en Historia de la Universidad de Cuyo, es escritor de numerosos trabajos y autor particularmente del Que no te la cuenten, una de las ediciones que tiene varios capítulos, ¿no? Dirige su propio sitio web, ¿no es cierto?, en audio-video, que se llama justamente Que no te lo cuenten, en YouTube, o por lo menos todavía sobrevive. Libros que ha escrito como La Bella Virtù, La vida y anécdotas de San Felipe de Neri, Luterándonos, vida y obra y consecuencias de un fraile alemán. Y después, junto al padre Sáenz, ¿no?, escribió uno de los capítulos de Las naves y las tempestades, cuatro escritores, pensadores, llamémoslo. También escribió uno de los libros que fue muy importante en su momento, Crucifícalo, análisis histórico-legal de un deicidio. Así que para mí es un gusto compartir el programa con el padre Olivera Rabasi y con Julio Eduardo de acompañarte. Pose Terán. Placer. Brillante obra. Me gustaría que, ¿no es cierto, padre, usted que hizo el prólogo,
¿no es cierto?, en este aspecto. ¿Cómo podríamos sintetizar que el liberalismo es pecado? Bueno, en primer lugar, lo que decíamos antes fuera de cámara, cuando hoy en el mundo moderno nos movemos ahora, estamos en el siglo XXI y nos encontramos con un enorme populismo, ¿no?, tanto de izquierdas como de derechas, pero sobre todo con ese progresismo galopante. Muchos jóvenes, cuando uno les habla de la contracara o la contrapartida de esto que sería el progresismo, todo lo que es el planteo actual de este populismo moderno, creen que la contrapartida es el liberalismo. Y cuando uno comienza a preguntarles, bueno, pero ¿qué entendés por liberalismo?, muchas veces no saben qué decir y creen que simplemente es la contrapartida del marxismo, el comunismo, en fin. Entonces, este libro ya de por sí tiene un título pero muy, como decimos en el fútbol, muy picante, muy fuerte, muy claro. Sí, porque ya de por sí a uno lo interpela, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? Bueno, primero, ¿qué es el libro? El libro es un libro clásico. Julio Pose lo está editando, el autor es Félix Ardáiz Albani, y está escrito en un momento concreto de la España del siglo XIX, cuando nace el movimiento o el partido, así como se llama, el Partido Liberal. O sea, en cuanto al liberalismo, hay que entender que primero nace como una especie de partido político en España y después comienzan a surgir sus ideas, pero en realidad las ideas venían de antes, del siglo mal llamado de las luces, que es el siglo XVIII, la Revolución Francesa. ¿Y qué plantea? ¿Qué es el liberalismo? ¿Por qué el autor le pone un título tan fuerte? El liberalismo es pecado, no es que es algo bueno, algo más. Porque es una ideología, como tal, es un sistema cerrado de pensamientos que es independiente de la realidad extramental. O sea, ¿qué plantea el liberalismo, según las encíclicas famosas, la Libertas y otras más? Que el valor supremo del hombre es la libertad. Supremo. Libertad que no es esa voluntad, es decir, ese apetito racional actuando, que eso es la autodeterminación del hombre, es la potencia del alma llamada la libertad, sino es como esa libertad que no tiene otro patrón de conducta que, en este caso para el liberalismo, el derecho positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay libertad de expresión, libertad de enseñanza, libertad de publicación, libertad de lo que fuera, sin ninguna norma. Y esto es bien propio del mundo moderno, si queremos. Por eso plantea este autor en el libro que el liberalismo es el pecado, prácticamente más que un pecado, es el pecado de origen, porque es el seréis como dioses y seréis quien va a decir que está bien o que está mal. Claro, uno le dice todo esto a un joven en el siglo XXI, y el joven dice, no, un momentito, padre, pero eso usted está haciendo un disparate, una barbaridad, porque, por ejemplo, hay muchos liberales que están en contra de, qué sé yo, no sé, pongámosle, la ideología de género. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué está en contra de la ideología de género? Bueno, porque no, porque defiende la familia, perfecto. ¿Y hacia dónde, cuál es el valor supremo que están defendiendo? La libertad. Pero entonces si alguien decide ir contra el orden natural, entonces, bueno, no saben bien por dónde engancharlo. Bueno, habría muchas más cosas para decir, pero quiero decir esto sí, para cerrar brevemente, que esta ideología, sobre todo en los más jóvenes, que es a mí lo que más me preocupa, cuando uno le habla de liberalismo, lo único que intentan enmarcar dentro de esta palabra es el ámbito del capitalismo. O sea, ¿qué es? ¿Por qué cuando uno dice, no, liberalismo es pecado? Entonces usted es marxista. No, usted es anticapitalista. No. Entonces, se van por un pensamiento, un modo de pensar, que de hecho que es marxista, porque para el marxismo todo es en la materia. Entonces creen que simplemente el liberalismo, cuando uno habla de liberalismo, solamente lo material, o sea, el liberalismo económico. No. El liberalismo económico es una consecuencia de una ideología llamada el liberalismo, que no admite como patrón o como regla del obrar más que la propia libertad, que por cierto es caída. O sea, en el fondo, en la raíz del fondo de todo esto se encuentra algo que se llama el pecado original, que hace que el hombre se desvíe de su propio eje, entonces termine decidiendo lo que está bien y lo que está mal según su propio antojo, ¿no? Por eso, aunque no les gusta a muchos liberales, el padre del liberalismo en esto es Rousseau. Rousseau es el gran padre, el teórico.
o al iniciador, que después hayan distintas vertientes. No, yo soy liberal, pero soy liberal libertario. No, yo soy liberal, pero soy liberal conservador. No, vamos de vuelta a la fuente, estamos en pleno problema. Por eso está bien puesto el título, el liberalismo es pecado. Julio, un gusto, por supuesto, y cuando bien decía el padre, ¿no? ¿En qué sentido, no es cierto, el liberalismo es pecado? ¿Cuál de los pecados podría llegar a ser el liberalismo? Es decir, de la gama de pecados, ¿cómo lo podemos calificar? Castellani dice que las tres ranas del apocalipsis son el liberalismo, el marxismo, que es el hijo natural del liberalismo, y el modernismo, que es la herejía que estamos viviendo en este momento. O sea, los pecados no se comparan, son pecados. O sea, no es cuestión de magnitud, ¿no es cierto? O sea, es pecado y lamentablemente, el otro día le decía un sacerdote, yo creo que más del 90% de los católicos en este país son liberales. Este libro, en el año 67, lo publicamos por primera vez en Cruz y Fierro. Me acuerdo que el objetivo nuestro, a instancias del padre Julio Membiel, eran los seminarios. Allí lo fuimos colocando. Yo me recorría el país, hablaba en los seminarios, lo introducía. Era más fácil que ahora. Lo hacía. Los obispos en general, no, pero ¿por qué los seminarios? Obviamente porque el futuro sacerdote tenía que tener concepción clara de lo que es el liberalismo y el daño que ha hecho en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, nosotros lo hemos vivido en juventud con los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, que tú tienes una publicación muy buena, que eran los que nos predicaban ejercicios. Era una cosa que no teníamos duda. Yo recuerdo en la Universidad Católica donde estudié, en la Facultad de Ingeniería, doctrina social de la Iglesia la daba Cosme Becar Varela. Y el día del examen, los alumnos de Ingeniería se les facilitaba que hablaran de un tema que preparaban. Y Cosme, con picardía, y olvidándose que tenía dos sacerdotes progresistas, me dijo, hable de Libertas y el sílabus. Me bajó la nota. Claro, los curas me pusieron 4, 5, y él un 10, contento y feliz, y Derisi le dijo, le bajaste el promedio por la beca. Y él dijo, discúlpenme, realmente era imprudente, pero se dio. Es decir, nosotros en el 67 nos propusimos este libro hacerlo penetrar en seminarios. Lo encontré en San Rafael hace 10 años, a este libro, porque tuve la oportunidad de hablar con un bibliotecario y me dijo, a ver, aquí está, tenía varios ejemplares. La Iglesia se olvida de todas las condenas del liberalismo, el motus, la Quantacura, el sílabus, Libertas, como dijo el padre, la Rerum Novarum, que los socialistas era como que aceptaban que la Iglesia tomara esa posición porque no podía tomar otra respecto al socialismo. Pero los liberales saltaban. El Papa no debe meterse en las cuestiones civiles, debe dedicarse a la moral, o sea, toda la el liberalismo. A mí ese libro que no tenía más ejemplares y dije hay que publicarlo otra vez, me lo han tirado por la cabeza hasta en monasterios, ¿no es cierto? Y me acuerdo de un pariente muy liberal, 3 veces intenté, antes que se muriera, que reconociera, ¿no es cierto?, lo que era, y estábamos delante de un hombre de los pensamientos universales, como era Guillaume de Roussel, en Dagopuelo, y igual, o sea, se resistían porque era cosa que se habían metido adentro, el liberalismo, adentro de los católicos, en la Iglesia, o sea, una cosa tremenda. Ahora, es una herejía, evidentemente es una herejía. Yo les quiero leer una nota que, acompañando al prólogo del padre Olivera Rabasi, un joven profesor de humanidades de Bariloche, donde yo vivo, escribió. Dice, del valor de este libro y de la actualidad de la lucha contra el liberalismo. El liberalismo es una herejía cristiana. ¿Y qué es un hereje cristiano? Dicho también así en el estilo de Don Procopio. Es aquel que es cristiano por un lado y no es cristiano por el otro. Y que es mucho peor que si fuera incristiano por todos lados, por lo menos en este país. Esto decía Castellani en el año 56. Este joven escribió a los lectores,
Tienes ante tus ojos un libro de inestimable valor, que vio la luz por primera vez en el año 1884 y sin embargo posee una vigencia indiscutible. Su autor, el padre Félix Sarday Salvani, gran apologeta católico, supo ver con claridad uno de los grandes problemas que azotaría a la Iglesia y al mundo, el liberalismo. Al igual que nuestro Rey y Señor, no temió llamar a las cosas por su nombre. Por eso tituló El liberalismo es pecado. A la sensibilidad del hombre actual y del católico mistongo, que es un término clásico de Castellani, del medio católico al que se refiere el autor de esta nota, dicho título puede generarle un farisaico escándalo a sus oídos y a su vida también, acostumbrados y adaptados a este mundo. Uno de los graves errores de nuestros días es no querer llamar al pecado por su nombre. Por eso el hombre intenta todo tipo de circunloquios irrisorios para dulcificar la realidad, de manera tal que su cauterizada conciencia no le reproche nada, aunque esto más no sea una vana ilusión. Esto dice el joven Gallardo. Castellani, profeta clarividente de nuestra patria, llegó a decir: en ninguna parte el liberalismo ha hecho tanto daño como aquí, refiriéndose obviamente a la Argentina. Y continúa Castellani: toda la historia de este país gira en torno a la lucha entre la tradición y el liberalismo. Es así que la ilusión liberal, según la expresión de Luis Beillot, nos arrastró a la catástrofe actual en la que se vio involucrada, y lo dijo con profundo dolor, la Iglesia y el mundo que ella quiso abrazar. O sea, la Iglesia quiso abrazar al mundo. Yo me acuerdo del padre Julio Membiel, en España, año 65, estábamos estudiando un montón de jóvenes argentinos, unos recibidos. Yo fui por la Universidad Católica a coordinar los estudios superiores en distintas universidades europeas, a pedido de Derisi. En ese momento Membiel, que estuvo muchos meses con nosotros y daba conferencias, me dijo una vez claramente: esto que estamos viviendo es porque está la abominación de la desolación cerca del lugar santo. Tenía re claro. Y hablaba de la masonería. Hablaba de la masonería como habló de la masonería el episcopado argentino en el año 1959, el 20 de febrero. Miren lo que decía: el liberalismo o laicismo en todas sus formas, todas, político, económico, religioso, constituye la expresión ideológica propia de la masonería. Esto es fuerte. Esto decía nuestro episcopado del 59. Ojalá lo imitaran y siguiéramos hablando del mismo. Entonces, dijo este joven, hablando de Castellani, que todo el país gira en torno a la lucha de la tradición y el liberalismo. Es nuestra propia historia argentina. El hombre eligió para sí subyugarse a sus caprichos, olvidando las palabras del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo en él el hombre puede ser real y ordenadamente libre. Pero el liberalismo ha destronado, o eso ha pretendido, a Cristo. La reyesía de Cristo es lo que niega el liberalismo. Eso lo tenemos claro. De ahí salió el Cristo Rey, del Papa, cuando instauró la fiesta de Cristo Rey contra el liberalismo. Dice este joven que Dios nos dé la gracia de permitirle reinar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en nuestras familias y en nuestra patria, en la educación, la economía y en la política y especialmente en la Iglesia. Que la lectura de este libro nos lleve a tener el mismo sentir que un obispo colombiano, el obispo de Pasto, que antes de morir pidió que el cartel que tenía denunciando el liberalismo es pecado, dijo así: confieso una vez más que el liberalismo es pecado.
enemigo fatal de la Iglesia y del reinado de Jesucristo, y ruina de los pueblos y naciones. Y queriendo enseñar esto, aún después de muerto, deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver y aún en el templo durante las exequias, se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga: el liberalismo es pecado. Esa es la tarea. Esa es la tarea por lo cual publicamos este libro. Lo vamos a introducir en los seminarios, veremos de qué manera, ¿no es cierto? Pero queremos difundirlo y yo ofrezco a quien tenga deseos de hacerlo, ¿no es cierto?, que tenga un buen precio para poder distribuirlo, que llegue a todos los católicos, porque hay muchos que no se han despabilado del liberalismo y eso lamentablemente, yo no sé si tiene retorno, pero nosotros tenemos que dar la lucha de victorias del Señor en la parucía cuando vuelva con poder y gloria. Gracias, Padre, sinceramente por su prólogo, lo valoro muchísimo en usted y ojalá podamos difundirlo y hacer llegar a mucha gente. Y gracias a Juan Manuel. No, por favor, todavía sigue el programa. Vamos a seguir haciendo preguntitas, porque estoy seguro que hay mucha gente que ¿no es cierto?, que está confusa. El padre bien decía, ¿no? Hay liberales, librepensadores, la libertad, ¿no es cierto?, estas otras nuevas formas de hacer política. Cuando entendemos que el liberalismo es, ¿no es cierto?, elimina toda parte espiritual, ¿no?, y se cree en sí mismo, el iluminismo, ¿no?, ya viene la Revolución Francesa, bien lo decía, la independencia norteamericana, ¿no es cierto?, que empieza con también estos dogmas, ¿no es cierto?, de libertad. ¿Cómo podemos calificar el liberalismo? Es decir, ¿es un pecado grave, es un pecado venial, es un pecado... ¿En qué formas puede identificar uno el pecado en ese aspecto? Bueno, muy buena la pregunta, porque la verdad que no hay un mandamiento que diga no serás liberal. Claro. Entonces hay que buscar, digamos, por qué razón. O sea, el título es provocativo, en Sardá Albani concretamente. El padre Horacio Bojorge, nuestro gran amigo, puso una frase aún peor: el liberalismo es la iniquidad, ¿no? O sea, no solamente es un pecado. ¿Por qué? Porque si uno tuviera que encuadrarlo, digamos, dentro de los 10 mandamientos para darse cuenta qué es lo que va contra la ley de Dios y por lo tanto constituye un pecado, debería decir que el pecado del liberalismo va contra el primer mandamiento, ¿no? Porque el mandamiento primero dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento, o como decimos acotadamente, amar a Dios sobre todas las cosas. Y quien plantea en su radicalidad, y no digo en algunos aspectos, como uno podría decir, decíamos antes, el capitalismo liberal, lo que fuere, porque son derivaciones, o sea, o la libertad de expresión, acá esto lo explica muy bien Sardá Albani. Quien se mete en esta beta, uno podría decir que estaría encuadrado dentro de seguir contra el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque ya no es Dios el que dice lo que hay que hacer, sino que es uno mismo, ¿no? Entonces, yo me pongo en el lugar de Dios. Este es el punto de por qué se podría decir que el liberalismo es pecado en ese sentido. Ojo, yo no estoy diciendo que entonces toda persona que adhiera a algo del planteo liberal es una persona que se va a condenar ni que es pecaminosa. Claro, no, porque puede ser, de hecho, muchas veces, la inmensa mayoría, estoy convencido, en gran parte por lo que lo decía recién Julio, es porque ya en la iglesia hoy por hoy eso no existe más, no se predica más. Uno le pregunta a un sacerdote salido de un seminario habitual, digamos, no más normal, y dice, bueno, a ver, ¿qué es el liberalismo? Bueno, es un partido político más, una ideología más, pero no se va hacia el fondo. Pero lo propio entonces del liberalismo en cuanto a su raíz, desde el punto de vista moral, en lo profundo estoy hablando, es esto, es ir contra el primer mandamiento y no buscar entonces la ley de Dios y por lo tanto acomodar mi pensamiento y mi modo de obrar a la ley de Dios, sino a mi propia ley. Porque si la libertad es la ley suprema y no la ley divina, y entonces no queda otra opción que manejarse según su propio criterio. Esto es lo que hace que muchas veces uno se encuentre con actitudes de liberales como de marxistas que perfectamente confluyan, porque es lo que decía Dostoyevsky, en gran parte de padres liberales surgen hijos comunistas.
Uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Y qué otro disparate está diciendo el cura? ¿Cómo de hijos liberales surgen hijos comunistas? Si al parecer el liberalismo y el marxismo son las dos cosas que se chocan, contrapuestas. Uno va a decirle Rusia contra Estados Unidos, Cuba y contra un capitalismo liberal. No, pasa que no estamos hablando nada más que de vuelta del ámbito económico, que es donde siempre mucha gente no es capaz de trascender esa beta del liberalismo, sino de lo que se encuentra en el fondo. Para el liberalismo y para el marxismo es uno mismo el que va creando la realidad, el que va haciendo la ley de sí mismo, sea que ese uno mismo sea el individuo personal o la mano invisible de Adam Smith, o sea que ese individuo sea el Estado totalitario marxista de Stalin, digamos, ¿no? Es por eso entonces que es como más que nada, el liberalismo y el marxismo son como dos caras de una misma moneda. Y históricamente hablando es algo parecido. Cuando se dividen las tres facciones en la Revolución Francesa, la izquierda, la derecha y el centro, ¿no? Los que eran unos jacobinos moderados eran los liberales, los girondinos. Se va a decir que era la gente del centro, los otros la gente de izquierda, clásicamente se los emparenta de esa manera. Pero por eso, ahí voy a decir la idea, por eso que uno se encuentra a veces en las marchas, en las manifestaciones, por ejemplo, el aborto, o por ejemplo, la ideología de género, puntualmente el aborto, porque lo hemos tenido muy cercano acá en Argentina, que en el bando del pañuelo verde, o sea, la gente que estaba en favor del aborto, se encontraba ahí a gente marxista y a liberales capitalistas. Pero entonces, ¿por qué? Si supuestamente, y bueno, porque cada uno decidía sin ninguna ley suprema, ni orden natural, ni orden sobrenatural, bueno, que es mejor entonces despenalizar el aborto y entonces permitirlo y abrirlo. Y con esto en muchísimos ámbitos. Por eso hay un concepto más que yo quería traer acá a la mesa, que algunos jóvenes hoy están usando, más que liberal, libertario, etc. Hay un concepto que está mezclado y que engendra bastante bien este tema, que es los liber progres. Los liber progres son los que son mezcla. Liberales, progresistas, etc. Exacto. Todo lo mismo. Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida. Me gustaría, en este aspecto, nosotros hemos visto que había un presidente argentino, estadista, que hablaba de la sinarquía, ¿no es cierto? Y colocaba todo en un mismo paquete. Y en ese mismo paquete veíamos también, pregunto, la infiltración en la iglesia, ¿no es cierto? Entendemos que la masonería filtró la iglesia, pero ¿filtró la masonería por la masonería misma o filtró a través del liberalismo? Bueno, debido a que el padre Olivera Larrabassi debe retirarse, porque tiene otro compromiso, nosotros vamos a ir a un corte comercial, volvemos enseguida y vamos a seguir analizando, especialmente sobre el catolicismo y el liberalismo, cómo se da esa dicotomía que se viene dando hace bastante tiempo. ¿No es cierto? ¿Cuál es, no? ¿Cómo se puede entender el católico liberal o el liberalismo católico? Ya volvemos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta aquí con Julio Eduardo Pose Terán Pinto. Julio, me gustaría que me pudieras identificar cómo se puede entender ese liberalismo católico o catolicismo liberal, ¿no es cierto?, dentro de lo que se ha dado en las últimas, ¿no?, en el siglo, mediados del siglo XX, ¿no es cierto?, que empieza, ¿no es cierto?, el liberalismo un poquito a tener más fuerza. ¿Cómo podemos...? ¿Cómo no? La respuesta a los católicos liberales la daba Castellani cuando decía: niega la elevación del hombre al estado sobrenatural, la caída del hombre y la necesidad de redención del hombre. Un católico no puede afirmar esto. Un católico no puede ir contra el orden sobrenatural, o no es católico. Por eso el joven Gallardo en la introducción decía el católico mistongo, que es un término también de Castellani. Y con eso están negando la reyesía de Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos asombrarnos si ya infectó al mundo esta herejía? Que el Concilio Vaticano II obviamente dejó de expressis verbis, de expresar el liberalismo y a su hijo el marxismo en condenación. No fue condenado. Nosotros sabemos que la Iglesia condena al liberalismo y al marxismo como intrínsecamente perverso. Esa es la doctrina real de la Iglesia. Pero los liberales, que les gusta el mercado, el capitalismo, o sea, y que desnaturaliza al católico, se está muy cómodos en el mundo con eso, en el comerciar, en la forma de vivir. Y no nos extraña. Yo me acuerdo cuando publicamos por primera vez La Humane Vitae, en los confesionarios los sacerdotes aconsejaban el uso de las píldoras anticonceptivas. Y los católicos lo hacían, iban contra natura. A mí me han tirado por la cabeza La Humane Vitae. Hasta un sacerdote que tenía buena relación conmigo me dijo un día: ¿qué trajiste? Quiero repartirle a tus fieles La Humane Vitae. Que es para eso, es para los católicos. Porque él exponía que no, los no católicos, yo no hablo de los no católicos, hablo de los católicos. La Humane Vitae, los liberales, la rechazaban, pero terminantemente. Y han rechazado hasta las encíclicas papales, de condenas al liberalismo. Me acuerdo muy bien de gente que he tratado, aparentemente unos católicos de primera línea. No, las encíclicas papales no, porque había sea anatema, y eso no les gustaba nada. Sin duda, no les gusta que les llamen la atención, pero efectivamente el mundo cotidiano de hoy, especialmente, recién lo planteaba el padre también, que la gente está confusa, cree que la libertad tiene que ver con el liberalismo y bueno, que entonces económica, social y políticamente no afecta a nadie y nos permite tener la libertad de actuar y pensar y qué sé yo. Ya en el siglo XIX, ¿no es cierto?, en la época de Juan Manuel de Rosas, una de las peleas que tenían los unitarios, aparte de centralizar el poder y trabajar para los extranjeros, estaba en la libertad de prensa. Entonces hablaban de la libertad de prensa y se llenaban la boca de la libertad de prensa. Y fueron los factores que después en la historiografía se planteaba, bueno, estaban los que querían la libertad de prensa o la libertad de expresión o los que defendían la soberanía. Vos fíjate las dos posturas, ¿no?, que nos parecían antagónicas. ¿Cómo podemos identificar entonces el liberalismo en eso? ¿Cómo identificamos fácil? Si históricamente hemos visto, ¿no es cierto?, esta dicotomía y la gente media como que entró, ¿no es cierto? Es lo que yo decía al principio, la historia argentina
ha visto y ha provocado una eterna lucha entre el liberalismo y la tradición. Yo me acuerdo que a veces, para poder explicar a un liberal lo que es esa ideología, que es una herejía, empezaba con las encíclicas. San Agustín, qué peor pecado para las almas que la libertad del error. Eso los liberales no lo entienden y lo guardan. Fuera, San Agustín, ¿por qué dijo eso? No, porque lo dijo para toda la posterioridad. O sea, es real. Es decir, qué peor pecado para las almas. O sea, como dijo bien el padre, no es que uno diga se condena por ser liberal. No decimos eso. La misericordia de Dios es muy grande, pero ¿cuánto daño hace el liberalismo como ideología anticristiana? Pues es elemental que es anticristiana. La vivimos todos los días por donde vamos, y sobre todo en las clases medias y altas. Porque la gente humilde no está tan contaminada del liberalismo. Las clases media y alta son las más contaminadas. Entonces, y bueno, la Iglesia, ¿qué dice? En el 59 dijo lo que hablé de la masonería. Después, ¿cuántos años pasaron? 50 años. No hay ninguna voz que se alce contra el liberalismo. ¿No es cierto? Los liberales gobiernan el mundo. ¿Y a dónde vamos con ellos? El sincretismo del liberalismo y el marxismo, como lo explicó bien el padre, es el modernismo, es la última herejía. Es la herejía que estamos viviendo hoy, quizás en el fin de los tiempos. En el bloque anterior estabas diciendo de que era importante llegar a los seminarios para que los sacerdotes en los seminarios aprendan un poco más o identifiquen más al liberalismo y el por qué es un pecado, ¿no es cierto? Hoy los seminarios en Argentina están muy contaminados en este tema, ¿no? Y aparte no por el seminario mismo, la sociedad perdió su relación con la fe, ya cada vez hay menos gente que asiste a misa, es decir, menos gente que reza, ¿no es cierto? Hay devociones puntuales, alguna marcha como se hacía en Luján, pero después, ¿no? Digo, si la sociedad en general está descristianizada o cada vez está más sometida a este liberalismo, los seminarios que uno puede formar, que van a colaborar para la sociedad, ¿hasta qué punto ellos no están contaminados de tal manera que puedan tomar verdaderamente el sentido de que esto es pecado y que mañana le cierren la puerta porque la sociedad está perdida liberal, ¿no? en términos liberales de pensamiento, etcétera? Yo creo que en general, lamentablemente, en la Argentina hablo, los seminarios están infectados del liberalismo. Y el liberalismo creó a su hijo natural, que es el marxismo. Y yo veo sacerdotes que hablan un lenguaje, bolchevique. Increíble. O sea, hablan de un lenguaje, o sea, a veces parten, qué sé yo, de Teilhard de Chardin, ¿no es cierto?, y parten hacia la evolución, al punto omega, pero uno dice, ¿a dónde van ellos? Una de las claves para entender lo que es un liberal es darse cuenta que reniega del Apocalipsis, de la lectura del Apocalipsis y del final de los finales. Lo niega. O sea, no quieren saber nada que termine el mundo. Están muy cómodos en el mundo. Están muy cómodos negociando en este mundo, viajando, o sea, haciendo una vida antirreligiosa. Ellos están felices, o sea, el Apocalipsis les hace mucho daño. Entonces dicen, no, hay que leerlo en forma alegórica, no en forma literal, o sea, sacerdotes inclusive. Inclusive sacerdotes, y uno se aterra de encontrarlos. Pero lo que pasa en la iglesia y lo que pasa en los seminarios ya está predicho. Nuestro Señor dijo, ¿creéis que habrá fe cuando yo vuelva? Esto parece que fuera un ensayo del fin de los tiempos. Cuando hablo de Garabandal me gusta hablar de eso, pero no es el momento. Pero la realidad es esa. El mundo está descristianizado. Ahora, cuando el Señor vuelva, va a haber un núcleo de católicos firmes que van a ser perseguidos como los primeros cristianos. ¿Cómo podemos distinguir un liberal? ¿Cómo? ¿Cómo podemos distinguir un liberal?
Especialmente en la escritura, en los medios, en todo. Una vez, en casa de un amigo en España, había 80, 90 personas que participaban de una charla que una parienta de ellos, y unas familias muy grandes, daba como presidenta de un movimiento católico del mundo sobre el Vaticano. Y un amigo me dice, a ver, tú que eres tan sagaz, me hizo bromas, ¿no? ¿Quiénes son liberales? Y dije, no, bueno, a mí solo me lo dices, o sea, no lo voy a publicar. Y le fui marcando a través de las mujeres quiénes parecían los liberales. Estamos en medio del campo y las mujeres con más minifaldas, más exhibicionistas y pintarrajeadas, les apunté, me dijo, no te quepa la menor duda, la acertaste. Se nota en el vestir, en un católico liberal. O sea, que a lo mejor hasta misa van. O sea, en forma provocativa. Las mujeres han perdido eso. O sea, han perdido el pudor. Esa es una forma de mirarlo. Los hombres se les nota más en el pensamiento. O sea, son muy democráticos, aceptan todo, la libertad religiosa. Cuando hablan no dicen, este es un liberal, pero total. En las costumbres es lo primero que uno advierte. Y en el pensamiento, vaya, no hay ninguna duda. Uno habla con una persona y se da cuenta de lo que es. Y eso es la mayoría de los católicos argentinos son liberales. Ampliamente. Ha triunfado el liberalismo. Ha triunfado el liberalismo. Y estamos en la última secuencia. Como dije, las ranas del Apocalipsis, que decía Castellani. Liberalismo, hijo natural, marxismo, y el modernismo, que es la última herejía. Entonces, no es difícil encontrarlos. O sea, la sencillez en el vestir, en hablar, las formas, y todo eso va indicando algo. Es que uno con eso huele y se va dando cuenta, este es un liberal. O sea, y bueno, ¿cuál es la tarea? Tratar de hacerles ver que no se puede ser católico y liberal. Si tú quieres ser católico, tenés que despreciar al liberalismo, porque es pecado. Porque es pecado. Cuando vemos el liberalismo, porque obviamente uno lo analiza desde el punto de vista católico, no desde el punto de vista cristiano, tenemos ese cristianismo, qué sé yo, evangélico, qué sé yo, luterano, calvinista, ¿no? Cuya esencia en ellos es el liberalismo, ¿no? ¿Hasta qué punto colisionan ambos? El liberalismo luterano, llamémoslo, es decir, como intrínsecamente la religión cristiana de los luteranos calvinistas, ¿no? Evangélicos y demás, bueno, ¿cómo colisiona con hoy día parece que así fuera, nos quieren mostrar de que no tenemos nada que nos separe de los calvinistas, de los luteranos, hasta hemos copiado en la liturgia cosas de ellos. O sea, las tenemos copiado. Yo me acuerdo hace muchos años, vino a la Argentina un gran pensador norteamericano que daba cátedras en España, en Navarra, y vino el padre Benvier, me dijo, le presentás a Castellani, y hablaron, y yo me acuerdo que les fue mostrando con mucha paciencia en la liturgia católica la invasión de los calvinistas fundamentalmente. Y nos dice, ¿y esto por qué? Es el liberalismo, es el liberalismo. ¿De dónde viene eso? Y del concilio para acá. La Iglesia no dice más que el liberalismo es pecado. Si no lo dice la Iglesia, hombre, digámoslo nosotros, que somos parte de la Iglesia. En ese ámbito, ¿la masonería en qué parte está? ¿Está por encima, por abajo, por un costado? Con el liberalismo, la unión, ¿no? Liberalismo, marxismo, masonería. Sí, bueno, después del concilio el padre Membiel nos pidió que publicáramos el gobierno mundial y la contraiglesia, y la masonería dentro de la iglesia y complot contra la iglesia. 3 libros. Maurice Pinet, que era él, Pierre Virion, un francés, y tuvimos siempre conciencia de que la iglesia estaba infiltrada de masones. Siempre. Y esto es verdad. Hace 2 años estaba en Vaticano con un
monseñor argentino que siempre he visitado y me dijo, qué bueno, publicaste el Humane Vitae. Sí, qué bien. Le digo, bueno, es la tercera edición que hacemos. Cada aniversario tratamos de publicarla, a los 40, a los 50 años. Y me dice, están en contra de la encíclica, sobre todo los masones que actúan y qué sé yo. Yo le dije, está bien, sí, hay muchos masones que pueden intervenir, pero también están acá en el Vaticano. Entonces, la masonería es la contraiglesia. La masonería forma parte del sistema que va a hacer venir al anticristo. Forma parte del sistema. Y con el liberalismo también, porque los liberales, cuando venga la persecución, ojalá me equivoque, no van a estar con Cristo. Van a estar ahí asustados, temerosos. Y un católico no debe tener miedo, y menos a la muerte, porque creemos en la vida eterna. Y va a pasar eso. O sea, no se para. Esto no tiene vuelta. Esa es mi opinión. Esta es mi opinión. ¿A dónde vamos? Vamos hacia el final. Como dijo Conchita de Garabandal, dijo, este es el fin de los tiempos. Y al final, ¿qué pasa cuando termine el fin de los tiempos? Los que queden darán gloria a Dios. El liberalismo es anti-iglesia, aunque estén dentro de la iglesia. Cuando lleguen los tiempos duros de persecución, yo no espero que estén del lado nuestro, ojalá. Por supuesto recomendamos, ¿no? El liberalismo es pecado, después vamos a poner la pancarta, el libro, obviamente, de Félix Sardá y Salvani. Son los escritores Sardá y Salvani, ¿no? Es uno solo. Es uno solo. Sí. Eso. Y bueno, esta es una republicación de este libro, que claro, lo tiene Cruz y Fierro Editores. Para ir cerrando, sí, Julio, bueno, estamos en, obviamente, tiempos apocalípticos, ¿no? Bien decías, ¿no? Según Garabandal y tantos otros mensajes importantes, ¿no es cierto? Y vemos que es muy, viste que estamos en una época donde, bien dijiste, la iglesia en muchos sectores está infectada por la masonería, también por el liberalismo. Los gobiernos en el mundo son liberales. Vemos una globalización, ¿no es cierto?, que nos empuja a determinadas circunstancias. Hoy la pandemia, después, ¿viste?, el distanciamiento, es decir, la poca relación, no tener relación religiosa también, ¿no? Sí. Porque hasta los sacerdotes ahora están cubiertos, distantes, no vienen, ¿viste? Vivimos una cosa muy loca. Y entonces, ¿qué nos espera a los católicos en el corto, mediano plazo, ¿no? Porque no hablo ya de largo plazo, porque los veo como que el apocalipsis se acerca, ¿no es cierto? No quiero ser tremendista como los evangelistas, ¿no? Sí. El apocalipsis siempre llega, siempre es mañana, ¿no? Pero estamos en tiempos muy, muy especiales, ¿no? Donde hay un poder mundial demoníaco, sin duda, sí, no humano al menos, o parece, sí, por entidades, y bueno, y obviamente esas entidades son fomentadoras también de ese liberalismo, del distanciamiento de la fe en Dios. ¿Cómo nosotros tenemos que comportarnos en esta última etapa para combatir contra eso y levantar el Cristo vence, ¿no es cierto?, Cristo Rey? Bueno, lo que estamos viviendo es la gran tribulación, una gran tribulación. El mundo entero está conmovido por lo que pasa. Y realmente los que han condenado el liberalismo tácitamente han sido hombres de santidad, papas, laicos, que han visto siempre al liberalismo como enemigo de la Iglesia, como un destructor de la Iglesia, como este obispo colombiano que pidió que se pusiera ese cartel del liberalismo es pecado durante su entierro y posteriormente. Y viene eso. Hay una gran tribulación, el mundo está confundido, el mundo está temeroso, tiene temor.
Y esta tribulación no proviene de Dios, viene del hombre, provocada por el hombre. No es momento de hablar de eso, pero si tenemos conciencia de eso, los cristianos, los católicos, tenemos que hablar con claridad. No tenemos que tener miedo, como dice San Pablo, hablar oportuna e inoportunamente. Tenemos que decir lo que viene, tenemos que explicar lo que ocurre, porque la gente no le encuentra explicación, o unos pocos lo llegan a entender. ¿No es cierto? Los hombres verdaderamente católicos son los que tuvieron siempre conciencia de lo que es el liberalismo. Eso no tengo la menor duda. Ellos siempre tuvieron la conciencia de eso. Nosotros que en la Argentina, gracias a Dios, tuvimos grandes maestros de espiritualidad, eso lo sabemos de siempre. Yo conté mi examen sobre las encíclicas a los 18 años, pero ya teníamos a los operadores parroquiales de Cristo Rey que nos decían lo que era el liberalismo, nos hablaban del marxismo y del modernismo. O sea, todo eso los que tuvimos la gracia de formarnos lo vemos. El resto del mundo quizás no. Hay que trabajar sobre ellos, hay que trabajar por ellos. Yo juré defender la unidad católica en el año 65 en el monasterio de La Uriba, en Navarra. Y juré defender la unidad católica y lo hago permanentemente. O sea, no me quedo limitado a un sector de hombres, trato de unir. La unidad católica tenemos en la verdad, la unidad en la verdad. Entonces, a veces me doy cuenta que tenemos que ser apóstoles, cada uno, y brindar a nuestro prójimo lo que sabemos. No tenemos que tener miedo. Eso es lo que... Y pensar que, como dice Castellani, Dios no nos pide el triunfo, nos pide la lucha. El triunfo final es del Señor, cuando vuelva en poder y gloria. Gracias, Julio Pose, por esta entrevista. Gracias por lo del libro. Recomendamos a todo el mundo comprarlo, ¿no? Leerlo. ¿Por qué? Porque estamos en épocas difíciles. Y hay que aprender. Así que gracias, Julio. Gracias por tu invitación. A todos ustedes, por supuesto, para ir cerrando, obviamente el liberalismo siempre aprendimos que era pecado, ¿no? O por lo menos que era lo anticristiano, ¿no? Representa todo lo malo. Hoy la sociedad está como envuelta en un mundo donde, es libre pensador, pienso, hasta vivimos una vida liberal, aunque seamos católicos, ¿no? Aunque seamos de la tendencia que tengamos. ¿Por qué? Porque se ha instalado históricamente desde hace, años, especialmente de Yalta en adelante. Y antes también, hay una mentalidad liberal impuesta, la masonería, el comercio, ¿no es cierto?, la literatura, ¿no?, del siglo XIX, siglo XX, el siglo XXI en el descuento. Pero siempre que tuvimos una raigambre un poco más nacional, decíamos la tercera posición se distancia de ambos. ¿Por qué? Porque la tercera posición, para nuestro punto de vista, era netamente humanista, cristiana, y obviamente tenía raigambre espiritual, ¿no? Y contraponía a estos otros dos sectores que eran netamente materiales. Entonces todo el materialismo iba contra Cristo, ¿no es cierto? Y siempre bregamos por eso. Por supuesto el mundo avanzó, hoy el mundo es liberal, de las 24 horas del día seguramente 23 vivimos como liberales porque consumimos lo que este mundo nos impone, pero tenemos nuestra hora o nuestro rato donde tratamos de discernir entre el bien, el mal, lo bueno, lo malo, ¿no es cierto? Lo correcto, lo incorrecto, ¿no es cierto? Y eso es lo que también tiene que formarnos, ¿no es cierto? Y saber distinguir entre unos y otros. Entonces, hoy que el liberalismo nos muestra otra cara bondadosa, una vez más, ¿no es cierto?, de que todo, tengo la decisión y soy dueña de mi cuerpo, como decía en una época, donde tal cosa, y se va imponiendo como clichés, y la gente va perdiendo la noción de la espiritualidad, de lo real, en un mundo donde prácticamente se avasalló y se infiltró. Entonces, cuando uno se infiltra en las propias filas, y tanto nacionales como espirituales, como culturales, ¿no es cierto?, estamos como desguarnecidos
y decimos, bueno, ¿cómo podemos llevar adelante este combate? Y bueno, ahí está la oración, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos la oración es porque la oración nos va a guiar, nos va a permitir poder distinguir y también frenar la pelota, es decir, bueno, a ver esto, ¿cómo es esto? A ver, ¿qué educación tuve yo? ¿Qué formación tuve yo para que pueda tomar una buena decisión en el momento oportuno? ¿No es cierto? Y cómo distinguir estos jueguitos demoníacos, ¿no es cierto?, que están permanentemente tentándonos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a volver a leer las viejas literaturas, los viejos escritores, como bien decía Julio, los grandes pensadores que tenían muy claro el panorama, pero que, bueno, la gente dejó de leerlos, o dejó de juntarse, o era pecado juntarse, ¿no?, para el sistema, ¿no es cierto?, que nos imponía y no nos castigaba. Antes salíamos con, qué sé yo, con carteles que era Viva Cristo Rey, la bandera argentina, ¿no es cierto? Había organizaciones, esas se fueron diluyendo, también probablemente por infiltración, y ahí se fue demacrando, ¿no?, diluyendo, disolviendo toda esta, que en algún momento se contrarrestaba con fuerza. Hoy es como que esa fuerza desapareció. Estamos más preocupados en la vacuna, en el virus, en que nos persiguen, el distanciamiento, que no me contagien, ¿no es cierto? O sea que hasta se perdió la fe, porque estamos dispuestos a aferrarnos a una vacuna que nos dé más tiempo de vida. Y no importa que tenga la vacuna, si tenga efectos abortados o tenga lo que tenga, no importa, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que eso es lo que nos afecta, nos inocula algo que nosotros por fuera estamos defendiendo como la vida del inocente y estamos usando a ese inocente para estirar nuestra vida. O sea, ¿hasta qué punto abandonamos la parte espiritual de que Dios desea de nosotros sobre nuestra vida, los planes que tiene Él sobre nosotros para el futuro y que nos dé la vida que tenemos que tener y no la vida que nosotros tengamos que, ¿no es cierto?, contrarrestar a Dios? Porque quiero materialmente vivir más tiempo. Es decir, estamos viviendo una gran locura. Creo que hay que volver un poco a la literatura, volver a leer, volver a los grandes pensadores y empezar a prepararnos para estos tiempos que van a venir más difíciles todavía, más complejos y que nos van a dar simplemente la opción de Satán o Dios. Y ahí tenemos que decidir claramente. Pero mientras tanto nos confunden. Por eso el liberalismo es pecado. Siempre fue pecado, el marxismo es pecado, siempre fue pecado, la masonería es pecado, siempre fue pecado y son pecados graves, pecados mortales. Y de las mismas maneras nosotros, independientemente de esta entrevista, el sionismo, etcétera, que está involucrado dentro de la misma retórica anticatólica, anticristo, anti-bien, que es lo que luchamos todos. Entonces espero en otra entrega, les agradezco mucho por acompañarnos. Liberalismo es pecado. Cruz y Fierro Editores, vamos a poner debajo de este programa cómo poder acceder. Gracias por acompañarnos, gracias a todos, hasta pronto.